Slatzer dice que 10 días antes de morir llevó a Marilyn a Point Dume, al norte de Malibú, en la autopista del Pacífico. Sentados en la playa, ella le mostró el contenido de su diario donde había detalles de sus encuentros con Robert Kennedy. Tenía cosas allí, como que Bobby iba a pillar a Jimmy Hoffa. Decía, voy a poner a ese sujeto entre rejas, o no sé qué, o algo parecido. Tenía cosas como Bobby me dijo que iba a asesinar a Castro. Y la mayoría de lo que escribía empezaba con Bobby me dijo. Es realmente cierto que Johnny Rosselli y Sam Giancano estaban involucrados en un complicado plan de la CIA para matar a Castro. Y que Robert Kennedy se había enterado del plan un par de meses antes. La idea que surgiría después era que la mafia americana asesinara a Castro en nombre de la CIA, a cambio recuperarían los casinos que tenían en Cuba antes de la revolución. Slatzer podría haberse enterado de esta historia años después por los medios públicos. No obstante, si era cierto, a Marilyn le habían contado uno de los mayores secretos de la administración. Le dije que ir por ahí sabiendo eso era como ir con una bomba de relojería y que no se lo dijera a nadie más. Lo que es peor, según Slatzer, Marilyn hablaba de desvelar públicamente su relación con Robert Kennedy en una conferencia de prensa. Iba a hablar de las promesas que le había hecho él, las cuales ella consideraba mentiras y engaños. Iba a hablar de sus affairs con los dos Kennedy, John y Robert Kennedy. Y yo le pregunté si le había contado aquello a alguien más. Le hablé de la conferencia de prensa que iba a tener el lunes siguiente y ella me dijo, sí, se lo he contado a algunas personas. Y yo le dije que pensaba que era muy peligroso. Y ella dijo que en aquel momento ya no le importaba porque iba a decir la verdad. Porque aquellas personas la habían utilizado, que iba a contar la verdadera historia. Le dijo a Peter, estoy harta, se acabó. Voy a hacerlo todo público. Ya me han hecho bastante daño. Me han usado. No he sido más que una persona que ha sido lanzada de un hombre a otro. Estoy harta y voy a hacerlo todo público. Hollywood. Amanecer del 4 de agosto de 1962. Marilyn llamó a su amiga Jean Carmen. No puedo decir que fuera una voz vinosa. Era más bien una voz asustada, con miedo y muy cansada. Me dijo que no había dormido en toda la noche. Yo le dije, ¿qué te pasa, Marilyn? Y me dijo, bueno, no he parado de recibir llamadas telefónicas en las que una mujer me decía, puta, eres una... esto y lo otro, y decía, deja en paz a Bobby o tendrás graves problemas. A las 5 de la tarde, su psiquiatra, el Dr. Grinson, había recibido una llamada. Marilyn le pareció drogada y deprimida. Quería ir a pasear al muelle de Santa Mónica, pero estaba demasiado débil. Le dijo al Dr. Grinson que había tenido relaciones con hombres importantes del gobierno y que esperaba haberse visto con uno de ellos aquella noche. Más tarde declinó una invitación para cenar en la casa de la playa de Peter Lawford y a las 8 se fue a la cama. Marilyn salió a la puerta de su habitación. Eunice Murray, ama de llaves de Marilyn. Buenas noches, señora Murray. Creo que voy a acostarme. Y cerró la puerta. Y claro, después de aquello hice las cosas habituales de la noche en la casa. Y luego me fui a mi habitación. Deborah Gould dice que poco después se hundió y se descargó con ella contándole lo que había ocurrido realmente aquella noche. Marilyn telefoneó inmediatamente a Peter para decirle que ya no podía aguantar más y que sería mejor para todos que ella muriese y que iba a matarse. En algún momento, a medianoche, recibí una llamada de Marilyn. Estaba bastante alterada y me dijo, por favor, Jane, por favor, ven. Y yo le dije, no puedo ir. Y me dijo, ¿puedes traerme pastillas para dormir? Y yo le contesté, no puedo ir hoy. Marilyn, esta noche simplemente no puedo. En medio de la cena, Peter Lawford, según parece, fue igualmente irresponsable. Quizá no se la tomó en serio. Oh, tonterías, Marilyn. Tranquilízate. Pero, por favor, hagas lo que hagas, no dejes ninguna nota.
Luego él dijo... Bullets Durgon, invitado en la cena de Lauford. Y yo le dije, "Oh, no sé, Peter, si debes hacerlo a estas horas. Seguro que todo va bien. Y si está pasando algo, quién sabe qué clase de historia puede acabar siendo esta". Años más tarde, Lauford negó casi todo lo que dice Deborah, pero dijo que él había sido la última persona que habló con Marilyn y que le consumía la culpa por no haber acudido inmediatamente en su ayuda. A las 3:30 La historia del ama de llaves. según dice por instinto, la señora Murray notó que el cable del teléfono pasaba por debajo de la puerta de Marilyn. Normalmente Marilyn desconectaba el teléfono por las noches. Así que me alarmé y llamé al doctor Grinson. Esta es esencialmente la historia que la señora Murray ha contado durante 23 años. Me dirigí al frente de la casa antes de que llegara el doctor Grinson. Las cortinas del dormitorio estaban cerradas. Buscó un atizador. Al correr las cortinas vi a Marilyn echada sobre la cama, desnuda, y me alarmé. No mucho después de las 3:30 llegó el doctor Grinson. Fue a la parte lateral de la casa, rompió la ventana del dormitorio y entró. Más tarde escribió: "Pude ver a Marilyn, ya no estaba viva. Estaba allí con los hombros desnudos y un teléfono fuertemente agarrado en la mano derecha". El médico personal de Marilyn, el doctor Hiram Enklever, fue avisado y se llamó a la policía a las 4:25. No obstante, esta versión debe ser errónea en aspectos clave. Primero, las nuevas pruebas trasladaron los hechos a un momento anterior. A las 11 o antes, el agente de prensa de Marilyn, Arthur Jacobs, y su esposa asistían a un concierto de Henry Mancini en el Hollywood Bowl y fueron interrumpidos por un mensaje preocupante. Cuando habían transcurrido unos 3/4 del concierto, alguien vino a nuestra cabina y dijo: "Arthur, ven rápido". Y lo hizo y nos dijo: "Marilyn está muerta o a punto de morir". El informe oficial de la policía admite que la llamada de la señora Murray y el doctor Grinson se hizo a las 3:35 de la madrugada. No obstante, el primer oficial de policía que acudió al lugar aquella noche dice que la señora Murray le contó una historia diferente. Todo ocurrió mucho antes. Fue inmediatamente después de medianoche. Jack Clemens, ex sargento de policía. Cuando ella decía eso. Sí, estaba allí. ¿Y no mostró desacuerdo? No, ninguno. La señora Murray nos dijo casi lo mismo. Empezó a preocuparse por Marilyn antes. Era probablemente hacia medianoche. Y le pregunté a él muy concretamente por qué esperaron desde medianoche, bien, desde las 12:30 hasta las 4:30, para llamar a la policía. Yo estaba ante dos doctores. Ambos sabían que lo que teníamos allí era lo que se llama un caso de forense. Sabían que tenían que llamar a la policía y tardaron 4 horas en hacerlo. La señora Murray dice ahora que no recuerda por qué no llamó al doctor Grinson hasta las 3:30. Eso no lo sé, debo admitirlo, no lo sé. ¿Qué pasó en aquellas 4 horas? Las pruebas más destacables las aporta Walt Schaefer, jefe de la compañía de ambulancias a la que llamaron desde casa de Marilyn aquella noche. 6, 7. Lejos de haber sido encontrada muerta, dice Marilyn aún estaba viva cuando llegó la ambulancia. Recogimos a Marilyn Monroe Walter con una Schaefer, sobredosis. propietario de ambulancias Schaefer. Por supuesto, entró en coma en el hospital. ¿Quiere decir que les llamaron desde la casa y la recogieron viva en coma? En coma, sí. Estaba completamente inconsciente. En su entrevista con nosotros, la señora Murray se desvió de la historia que había contado antes. Ahora dice que llamó al médico antes de que Marilyn muriera. Cuando llegó, ella no estaba muerta, porque yo estaba allí en la sala. Si la señora Murray está confusa por la edad o fallos de memoria, Walt Schaefer insiste en que Marilyn, aún con vida, fue llevada al hospital de Santa Mónica donde murió. ¿Cómo es que todos los informes sobre su muerte dicen que murió en su cama, en casa? Bueno, eso lo desconozco, no lo sé. Entonces, para usted no hay duda de que estaba viva cuando la recogieron. Sí, estaba viva cuando la recogieron, sí. Los archivos del hospital de aquella noche ya no existen. Parece improbable que Marilyn muriera sin que el equipo médico supiera quién era. Posiblemente murió camino del hospital. La autopsia desveló que no se habían hecho esfuerzos por revivirla. Si Schaefer estaba en lo cierto, alguien desconocido tuvo que devolver el cuerpo a la casa. Cuando llegó la policía ya se había establecido el rigor mortis. Marilyn había muerto hacía varias horas.
Una teoría es que la llamada a la policía fue deliberadamente retrasada para dar a Robert Kennedy la oportunidad de salir de Los Ángeles. Hay algunos misterios en torno a los movimientos de Kennedy aquella noche. El día anterior, la familia Kennedy había llegado de Washington para pasar un fin de semana en el campo en un rancho al sur de San Francisco.